Vamos a analizar el tema número 5, la ética y su relación con otras disciplinas. Miraremos tanto los conceptos como problemas que la ética aborda a la luz de estas ciencias. La ética se relaciona con la antropología, tomando conceptos como la etnología, que estudia la cultura, la ciencia para analizar los límites de esta, la ideología, porque obviamente genera doctrinas, sistemas de pensamiento que pueden modificar la sociedad, y la ética intenta ver cuál de estos sistemas es moralmente válido. La civilización, analizar el tema de qué civilización es mejor que otra, siempre ha sido un debate de carácter ético, por lo cual se debe considerar pues qué significa estar civilizado, qué significa ser alguien civilizado. La barbarie, como contraposición al tema de la civilización, se refiere hoy popularmente pues al comportamiento irracional del individuo, o también racional pero motivado por fines obviamente inmorales, y que obviamente generan pues comportamientos antisociales que terminan quizá doblegando la libertad de los demás o incluso lastimando la vida de los demás. La humanidad, el concepto de qué es humanidad y hasta dónde se llega a ser humano, el tema de qué significa realmente ser un ser humano, qué moralmente hacia dónde nos llama, qué evoca el concepto de humanidad moralmente. La etología como parte de las costumbres también, ¿verdad? Que estudia las costumbres del individuo dentro de la misma sociedad. Algunos debates que se han reabierto por la ideología marxista, sobre todo cuando se ha mezclado con la antropología, pues es el debate, por ejemplo, de el comienzo de la vida. Aunque ya se había definido, ¿verdad?, que comenzaba con la fecundación, vuelven a reabrir y poner en duda, pues, el inicio de la vida por esta influencia neomarxista, ¿verdad?, este feminismo de tercera ola, la influencia de escuelas que evocan siempre este sentimiento de revolución y de negativismo hacia lo ya establecido, como la escuela de Frankfurt, ¿verdad?, y filósofos que motivan a no solamente la libertad, sino a una libertad también malentendida, como Gramsci, como Simone de Beauvoir, que es muy utilizada por las feministas para establecer estas formas de expresión que hoy en día pues están creando confusión, también están creando también doctrinas nuevas que obviamente convencen a muchas jóvenes y nosotros lo vemos desde el punto de vista moral, las alienan, ¿verdad? Las dejan dentro de un pensamiento erróneo de lo que significa realmente ser una madre, ¿verdad? Lo que significa ser progenitora, lo que significa la vida misma, ¿verdad? El valor de la vida. Así que está en juego por estas ideologías que han resurgido y que eran del siglo pasado, siglo antepasado incluso, ¿verdad? Y que han resurgido. El tema del racismo se ha agravado aún más con el caso de George Floyd, que también fue asesinado recientemente y que generó obviamente una polémica, una reapertura, y sobre todo por esta influencia de partidos de izquierda que también aprovechan la ocasión para hacer política, porque lo que están haciendo realmente es política con este tipo de discursos supuestamente de antirracismo, cuando hemos visto afroamericanos que están más bien convencidos de que no siempre es un caso de racismo. Sí, de hecho se han revertido debates donde han participado grandes personas reconocidas a nivel de la moral y de la ética porque se dedican a luchar en favor de la vida, como Ben Shapiro, ¿verdad? O Shapiro, y que obviamente se ha dedicado a debatir el tema del racismo, y como digo, pues la ética vuelve a meter otra vez la visión en ello, ¿verdad? Vuelve a reaparecer el antiguo debate de la esclavitud, de la opresión, de la discriminación, ¿verdad? Y se empieza también a politizar todo ese tipo de situaciones. Lamentable la situación que ocurrió en Estados Unidos, pero el intento, ¿verdad? Inmoral, hay que verlo así, es un intento inmoral de algunas organizaciones no gubernamentales de valerse de esta víctima, de una situación conflictiva y una situación difícil, ¿verdad? De decidir, para generar obviamente el morbo, generar obviamente el despecho social, para provocar realmente esta actitud de apatía al sistema, ¿verdad? Y obviamente son movimientos antisistema, que intentan nada más acabar con un sistema político para establecer otro. El tema del relativismo cultural, igual, de igual forma se reabren los debates sobre
el derecho de la autonomía de los pueblos, que eso debe entenderse como un principio y está bien. El hecho de que haya diversidad está bien. El hecho de que haya muchas lenguas está bien. Vestimenta, gastronomía, tradiciones incluso, está muy bien. Lo que no se puede validar es que cada cultura pretenda hacer de la moral algo propio, exclusivo y único, cuando en realidad la moral, como hemos dicho al inicio, pues debería ser universal, debería ser en función de que todos los seres humanos cumplamos con la rectitud moral establecida obviamente después de un acuerdo o un pacto social universal para poder evitar que hayan ambigüedades morales, que eso es lo que tratamos de evitar. En función del derecho, la ética analiza el concepto de justicia, sobre todo porque hoy tenemos que aprender a hacer la diferencia entre lo que es justicia proporcional, geométrica o matemática y justicia pues social, en el sentido de una justicia más consciente de la realidad, contexto y obviamente además de considerar los hechos de un caso particular. El concepto de norma, de pena, de ley, que obviamente vamos a analizar más adelante, sobre todo cuando veamos lo del espíritu de las leyes de Montesquieu, y el tema de promulgación, derogación y abrogación, cuándo es legítimo, ¿verdad?, promulgar una ley y qué tipo de leyes se deben promulgar, cómo saber qué criterio tener para poder evaluar una ley promulgada para que después pase a ser una ley vigente, ¿verdad? La derogación, cuándo se pueden derogar leyes, cómo se debe considerar el proceso de derogación para evitar que deroguen leyes que son en favor del bien común. La abrogación igual, ¿verdad? La derogación es el detener una ley por un tiempo indefinido y la abrogación es pues una detención total de la ley, eliminación por completo de un artículo de la ley o la ley completa. El derecho vigente y el derecho positivo. El derecho vigente es lo que cumplimos de lo que está escrito y lo escrito es el derecho positivo. De hecho, tenemos en gran medida hemos visto que la sociedad tiene un buen derecho bien definido, pero en la práctica a veces no se cumple. Sobre todo en los países latinoamericanos tenemos esa grave dificultad de poder llevar de manera paralela, ¿verdad?, la vigencia al mismo tiempo que la letra de la ley. Algunos debates que se han abierto en el derecho y que la ética intenta pues eh, reflexionar, conocer, ¿verdad?, y sobre todo dar la opinión buscando siempre la objetividad, son estos debates. El debate entre justicia y justicia social, como he mencionado, el debate, por ejemplo, de la legalización del aborto y los dilemas jurídicos. Por ejemplo, el tema de que un abogado defienda a un criminal que ha tenido ya un recorrido largo de crímenes, como el caso de Chapo Guzmán. Es una situación bien difícil porque para la persona que es muy afanada por querer ser ético, no encuentra la relación y la cordura, la coherencia en que un abogado que está determinado y está establecido para defender al inocente, para hacer cumplir la ley, esté defendiendo a alguien que está acusado y condenado en muchísimos otros tiempos, como el Chapo Guzmán, me repito, cualquier otro narcotraficante, que han sido acusados, y no solamente acusados, sino enjuiciados, encarcelados, huyeron y aún así se les presta este servicio, ¿verdad?, de seguirles apoyando para supuestamente demostrar o defenderlo, ¿verdad? En este sentido, pues, es un poquito difícil, porque obviamente la ley establece este sistema para evitar que vayan a haber casos también donde se juzgue a alguien inocente, ¿verdad? Y obviamente necesita un defensor. Pero cuando el caso es demasiado claro, ahí donde realmente reaparece el dilema. La filosofía. La ética se vale de la filosofía porque obviamente es una rama de la filosofía, pero toma conceptos de ella, como concepto de objetividad y subjetividad, como hemos visto en el tema de objetividad y subjetividad axiológica, el tema de la causa y efecto, ¿verdad?, para analizar los eventualidades, ¿verdad?, para analizar los hechos. La lógica, la razón, el relativismo, eso sí lo vamos a ver ampliamente, el relativismo moral. El tema del hedonismo lo veremos en la etapa de la filosofía de la ética clásica. Ahí vamos a ver esta parte del hedonismo en algunas escuelas. Y el humanismo también, ¿verdad?, como concepto ya bastante moderno. eh, ¿Qué significaría entonces? Pues el verdadero humanismo. ¿Para qué se establece? ¿Con qué finalidad pretendemos defender al ser humano y de qué pretendemos defenderlo? Algunos debates importantes que surgen en la ética a partir de los temas filosóficos.
El tema del relativismo moral, que como digo lo vamos a analizar. El determinismo moral también, como una de las posturas y escuelas también de la ética. El utilitarismo moral, también otro elemento importante, ¿verdad? El hecho de hacer valer cierto grado de moralidad por un afán más hipócrita que un afán verdaderamente consciente y en función de un bien común, ¿verdad? A veces actuamos por pura diplomacia y esta diplomacia tiende a ser a veces hipócrita, ¿verdad? Por lo cual también analizamos el tema del utilitarismo moral, de las leyes, de los procesos humanos, de todo lo que el ser humano realiza a lo largo de la historia. De la sociología, la ética toma el concepto de comunidad humana, moda, costumbre. Y los temas de debate ético en cuestiones sociales son, por ejemplo, el de discriminación, terrorismo, sistema de salud, crisis ecológica, globalización, las guerras, el sistema de educación, la bioética, la corrupción política, la crueldad animal, la libertad de expresión, el trabajo versus la inteligencia artificial, etcétera. Hay muchísimo más, pero esto es para más o menos ilustrar cuáles son los temas que tomamos de la vida social para poder hacer el análisis ético. Respecto a la psicología, tomamos el concepto de conciencia, emoción, carácter, liderazgo, paradigma, empatía, apatía y simpatía, como elementos también determinantes para la toma de decisiones, sobre todo cuando hacemos deliberación moral, influye temas como a quién sigo como modelo, mi paradigma, ¿verdad? ¿Qué paradigma de cultura prosigo también? ¿Qué tipo de escuela ética realmente sigo? Cuando hablamos de empatía, apatía y simpatía, pues lo utilizamos también para decidir un acto moral. A veces hago actos por simpatía, a veces dejo de hacer actos buenos por apatía. Entonces, esos conceptos también entran como parte de la reflexión moral. Y los temas que se reabren en relación con la psicología son el tema de, por ejemplo, la ideología de género. Transformar o no transformar la conciencia de los niños que pueden tener una identidad propia, ¿verdad? Influir o no influir en que decidan qué identidad van a tener, ¿verdad? Esa es una decisión interesante, sobre todo porque hoy en día hay algunas influencias de algunos colectivos, ¿verdad? De la comunidad LGBT que intentan obviamente entrar dentro del sistema educativo para influir en los niños. Ya hemos visto seminarios, entre comillas, de donde aparecen hombres o mujeres enseñándole a los niños, a los varones a ponerse vestidos y pintarse los labios y a las niñas pues a sentirse hombres, ¿verdad? Para que ellos al final terminen decidiendo, pero lo que realmente estamos haciendo es modificando, porque no dejamos que el niño tome la decisión, sino que estamos prácticamente educándole para que sea de determinada forma, ¿verdad? Y detrás del tema de la ideología de género ha resurgido últimamente el escándalo de que dentro de la ideología de género hay un espectro que al parecer ni siquiera los antiguos miembros del colectivo están aceptando, que son el tema de la pedofilia, que obviamente al sexualizar a los niños desde tan pequeños, al convertirlos prácticamente en las víctimas de esta influencia, ¿verdad? Donde le enseñamos a vestirse como mujeres a los niños, como varones a las niñas, a usar tacones, a pintarse los labios, en el caso de los niños, es increíble el grado de sexualización que se le está provocando al infante. Y ante eso, pues, uno se pregunta, ¿los derechos humanos dónde están? ¿Verdad? Sobre esto, pues, analizaremos quizá más adelante cuando veamos el tema del relativismo moral. El sigilo profesional, importante también en la psicología, y la ética también puedes considerar el tema de guardar el sigilo. Y el sigilo profesional que guarda el psicólogo, pues también lo guardan otras carreras. El médico, por ejemplo, el sacerdote también. La retroalimentación psicológica, ¿verdad? El tema del deber que tiene obviamente el profesional de informar correctamente sobre todo el proceso y de alguna manera pues calmar incluso a la persona, al cliente. Psicológicamente el que es empresario debe darle cierta satisfacción y la satisfacción es una tranquilidad emocional, obviamente es una serenidad y entonces el profesional está llamado a provocar pues esta retroalimentación para que psicológicamente la persona pues se sienta satisfecha, se sienta bien, sienta el bienestar de mi acción como profesional. De la política, la ética toma el tema del gobernar, servir, la libertad, el bien común y los temas que entran como debate son el tema de la corrupción, del autoritarismo, la inmunidad política, el despotismo, el salario del político y el nepotismo, por mencionar algunos. Hay muchísimos más, pero estos son como que los más constantes,
¿verdad?, en el tema del debate político. De la economía, la ética toma el concepto de salario, hay que analizar la justicia salarial, el comercio, la competitividad, el poder adquisitivo, el tema del libre comercio, la explotación y la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y obviamente analiza las ideologías económicas, capitalismo, socialismo, ¿cuál es la más moral? ¿Cuál es la más ética? ¿Verdad? Es un tema de debate muy serio y muy tremendo porque hay toda una serie de susceptibilidades que pues hay que cuidar en medio del trayecto de tratar de hacer una reflexión imparcial en el asunto. Temas que reabre, obviamente, con las cuestiones económicas, el tema del salario, de la explotación laboral, la plusvalía, el capitalismo salvaje, pero también el socialismo salvaje y la explotación de los recursos, ¿verdad? Aunque los socialistas no crean que hay un socialismo salvaje, sí existe. El capitalismo salvaje sería aquel que obviamente quiere dinero, el empresario que quiere dinero a costa de incluso explotar al ser humano, de volver una víctima del sistema, en un engranaje más, diría Marx. Y el socialismo salvaje, pues sería aquel donde se vuelve prácticamente una dictadura donde ya no hay libertades, donde si yo quiero tener otro nivel de riqueza, no lo puedo tener porque el Estado me limita al nivel de riqueza que yo pueda alcanzar. Y entonces, ¿dónde queda la libertad del ser humano de hacerse en su vida con las capacidades que posee, la inteligencia que posee, aquello que quiere? ¿Verdad? Rompemos obviamente el tema de la libertad y a este tipo de socialismo se le llama salvaje, porque además termina a veces empobreciendo también a la sociedad cuando el que dirige obviamente el sistema no es alguien que tenga ética y por lo cual se dedica a enriquecerse él y los que están a su alrededor en la cúpula de la élite del partido de gobierno, pero al resto de ciudadanos pues los deja siempre igual que el resto de los políticos del lado de derecha. Entonces termina siendo prácticamente lo mismo con diferente color y bandera. Pero es la única diferencia entre el socialismo y el capitalismo salvaje, que los políticos que se dedican a instaurar un socialismo salvaje terminan cometiendo los mismos errores que los que son políticos del capitalismo, bueno, básicamente. La pedagogía. De la pedagogía la ética toma el concepto de concientización y concienciación. Son dos conceptos muy distintos. Concientizar es decirle a alguien qué debe o qué no debe hacer. Y concienciar es hacer pasar a este individuo por un proceso educativo mediante el cual esa persona descubra la importancia que tiene el hacer o no hacer una determinada acción. Así que es un proceso más largo. La concienciación la realizamos durante toda la formación educativa y la concientización la hacemos pues cuando el maestro nos dice bote la basura en su lugar, ¿verdad? Cuando nos ponen letreritos de recoger la basura, de clasifica la basura, cuando nos ponen ese tipo de reglas morales, ahí nos están concientizando, pero cuando nos están llevando, ¿no?, todo un proceso planificado con objetivos, con un plan de acción, pues ahí se está concienciando. La autonomía, la dirección, el castigo y el motivador. Respetar la autonomía del joven, ¿verdad? Hoy se habla muchísimo del constructivismo, hay que ver qué tan ético es que el maestro deje de hacer el trabajo magistral que hacían antes para dejar prácticamente el peso y el trabajo en el joven. Yo sinceramente creo que hay que hacer una revisión también del constructivismo desde el punto de vista moral. Por otro lado, un constructivismo bien elaborado, ¿verdad? Obviamente implicaría pues un proceso en el cual el maestro esté también siempre comprometido y muy comprometido también con la educación. Pero, como digo, a veces por el afán de instaurar políticas constructivistas dentro de la educación, terminamos haciendo pues una pedagogía malentendida, donde el maestro se desentiende y solo pone tareas y tareas y tareas, ¿verdad? Y lea esto y busque allá y haga lo otro, y se desentiende obviamente de la parte educativa del estudiante, donde tiene que enseñarle desde la eticidad que posee también como docente, el conocimiento que posee como docente, aquello que es lo más óptimo dentro de la disciplina, ¿verdad? Porque en la búsqueda de teorías, pues vamos a encontrar muchísimas, y el joven se puede extraviar en muchísimas de ellas. De la idea del docente es para que esté ahí dirigiendo, ¿verdad? Pero como digo, en un constructivismo mal utilizado se hace todo lo contrario, se aleja más bien del proceso educativo. Temas que reabre en temas pedagógicos: la ética, el respeto, la altura pedagógica, la calidad de la pedagogía, la falta de vocación, por ejemplo, de tanto del que llega a estudiar como del docente que imparte asignaturas también.
el tema del servicio, ¿verdad? De qué manera ejecutamos el servicio de la docencia. Es un tema también de vocación. El método analiza la didáctica, la pedagogía misma. La exclusión social, el tema de sistemas educativos donde no se considera la opción de brindar espacios también para la gente que tiene problemas de aprendizaje, ¿sí? Añoramos que en todas las universidades del mundo existiera de repente pues un lado, ¿verdad?, de enseñanza para personas con ciertas discapacidades, como se le llamaba, pero hoy hablamos de capacidades especiales, ¿verdad?, que tienen problemas cognitivos, que tienen problemas de aprendizaje o incluso problemas físicos que les obstaculiza, ¿verdad? Antes la Universidad Católica, por ejemplo, en algunos de sus campus no tenía rampas para la gente que tenía usaba silla de ruedas, ¿verdad? Hoy ya hay algunas rampas y aún así hay ciertos problemas, ¿verdad? Cuando alguien de repente está lastimado o no puede asistir a la clase a un segundo piso, entonces se le cambia el aula, ¿verdad? Y se busca la manera para ayudarle, para que no pierda, obviamente, de estar siempre incluido en el proceso educativo. Es una decisión moral de parte de las instituciones hacer este tipo de vigilancia, ¿verdad? Obviamente la persona que está también afectada tiene que comunicar, ¿verdad? Que realmente si no es muy visible o si de repente no es muy evidente que tiene una habilidad especial o una capacidad especial, entonces en este caso tiene que comunicar, ¿verdad? Tiene que informar pues a los administrativos para que ellos tomen la determinación de adecuar el aula, adecuar al docente, informar al docente para que realmente esté adecuado, ¿verdad? Para poder impartir la clase y brindarle obviamente un servicio de calidad. Pero bueno, es una decisión que toman las empresas y de qué manera, ¿verdad? A nivel de la educación, por ejemplo, las instituciones incluyen o no incluyen a las personas con discapacidad o con habilidades especiales. El bullying. El bullying es otro tema importantísimo dentro de la parte pedagógica, pero también dentro de la ética, ¿verdad? No, el hecho de cómo educar a la juventud para que el bullying vaya desapareciendo de la civilización o la cultura. Para ir terminando, de la espiritualidad, la ética toma los conceptos de Dios, dogma, la palabra dogma significa enseñanza, ese conjunto de enseñanzas de una religión. El tema de los valores, hay valores que son estrictamente religiosos y que nacen incluso dentro de la misma religión, valores cristianos, por ejemplo, como la caridad, que es estrictamente cristiana. En el mundo griego se hablaba bastante de la filiación, del ágape, se hablaba bastante del amor erótico, pero el amor de caridad, el amor de convivencia, eh, que era el amor de ágape, pues no era muy popular, por así decirlo. Van a ser los cristianos los que van a volver popular el término, ¿verdad? Y su doctrina va a estar fundamentada completamente en la caridad. El tema de las virtudes, la moral religiosa, la doctrina social de la Iglesia, que nos regala en gran medida bastantes principios también dentro de la ética, el remordimiento y la culpa. Y los temas que se han reabierto, ¿verdad?, en debate ético es el tema, por ejemplo, del fanatismo religioso, el tema de la ciencia y la fe. Para algunos no existe lucha entre ellas, para otros sí. Y desde el punto de vista religioso católico, podemos decir que la ciencia y la fe no están peleadas, al contrario. Se aprendió gracias a la historia de que la ciencia y la fe se complementan y por tanto son dos caminos, ¿verdad?, que tienden hacia la verdad. El diezmo y el materialismo, el tema de la superficialidad de algunas iglesias, sectas y religiones que están afanadas por la recolección de dinero. Eh, ¿Hasta qué punto el diezmo sigue siendo legal para un mundo, por ejemplo, actual? Sobre todo cuando el diezmo nace en el pueblo de Israel con el objetivo de beneficiar económicamente al huérfano, a la viuda, al forastero, ¿verdad? Y a la tribu de Leví. Sin embargo, hoy en día pues no existe semejante necesidad, sino que la necesidad que existe, ¿verdad?, sigue siendo el huérfano, la viuda, el forastero. Sin embargo, en las iglesias actuales, la necesidad de el diezmo ya se volvió obviamente un tema de comercio. ¿Por qué? Porque el diezmo originalmente no era en dinero, sino que era en especias. Y aunque hayan grupos que intenten justificar diciendo de que el diezmo es una obra, ¿verdad?, de devoción a Dios, en realidad ese dinero jamás es para Dios porque ese dinero no llega nunca a Dios. El dinero que Dios realmente necesita es para la gente.
es para la gente necesitada. Sin embargo, ¿cuántas obras de caridad se hacen con el diezmo de hoy? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto realmente el diezmo se vuelve una obligación? ¿Y en qué se fundamenta? Todos esos elementos obviamente los analiza la ética, ¿verdad? En este caso la ética religiosa. La libertad religiosa, hasta qué grado alguien está pues obligado a seguir la religión de sus padres, es o no es legal que un padre inculque religión en sus hijos, ¿verdad? En realidad existe obligatoriedad, o es que al final la persona siempre termina decidiendo. Esos son elementos también de análisis respecto al tema de la libertad. Los crímenes sexuales, es evidente que hoy hay muchos escándalos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica, pero también hay que decir algo, no es un fenómeno estrictamente de la Iglesia Católica. El fenómeno de la pedofilia a nivel mundial ocupa casi el 2% de la población mundial, según algunas fuentes que se dedican a analizar los casos que han ocurrido. Y están en todas las esferas de la sociedad. Hay pedófilos dentro de los militares, dentro de los abogados, dentro de los doctores, dentro de los testigos de Jehová, dentro de los protestantes. Es decir, existen crímenes sexuales en todas las religiones, católica, no católica, ¿verdad? En las religiones musulmanas, en las religiones judías, existen escándalos en todos los lugares. Lo que pasa es que hay como que una agenda internacional por poner la mirada solamente sobre los crímenes de la Iglesia Católica, pero es un fenómeno generalizado. Y es un fenómeno que no tiene raíces católicas, es un fenómeno que tiene raíces hedonistas, simplemente, raíces basadas en el hedonismo y pansexualismo que la misma sociedad ha conllevado y que generan una cierta cantidad de perversiones, que obviamente la Iglesia Católica no está exenta de que realmente ocurra el fenómeno, porque son seres humanos quienes la conforman. Entonces, es importante analizar el tema del de los crímenes sexuales, pero también considerando que es un fenómeno que, como digo, es más global de lo que se cree. La incoherencia religiosa. La incoherencia religiosa evidentemente es un elemento que trae decadencia, ¿verdad? Desánimo, trae pérdida de gente militante dentro de una religión y que obviamente ataca la circunstancia de las diferentes religiones. Europa cada vez más se está volviendo atea. Vemos un crecimiento del ateísmo tremendo y parte de ese crecimiento, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama? Matemáticamente proporcional a la cantidad de incoherencia religiosa que se está viviendo también. Porque la forma en que una religión se puede debilitar es que quienes conforman la religión obviamente no sigan los parámetros de la misma religión, los parámetros éticos. Y eso obviamente trae pues decepción, ¿verdad? Trae por tanto después deserción, que abandonan la iglesia y por tanto eso trae un debilitamiento. Y hoy en día, como podemos ver en algunas iglesias europeas, ¿verdad? Hay templos que la iglesia está débil, a nivel del mundo católico, a nivel del mundo protestante, las iglesias están débiles. ¿Por qué? Porque se está quedando cada vez más solamente la gente, ¿verdad? Que está viviendo una religiosidad por ya tradición, ¿verdad? Y no hay un avivamiento, no hay una energía notable en las iglesias se están volviendo cada vez más viejas, en el sentido que están llegando pues a quedarse en el pasado, enfrascadas, ¿verdad? En grupitos apenas que mantienen cierta fidelidad, pero lo que realmente implicaba anteriormente la iglesia, avivamiento juvenil, avivamiento de adultos menores, de adultos mayores, ¿verdad? De niños, ya esa parte está decayendo en gran medida. Y como digo, tiene que ver con el tema de la falta de ética en quienes conforman la iglesia e incluso quienes la dirigen.